Muy buenos días. Sábado 9 de julio del 2022, en nuestro espacio Encuentro Económico del Colegio Economista de Lima, me es un honor contar con la presencia de un destacado economista, colega de la orden y más aún ex decano, ¿no?, de nuestro colegio. Y lo más importante, antes de hacer la presentación, ¿no?, de su background, ¿no?, en pocos minutos, creo que lo más destacable de su persona, de nuestro ilustre colega, César Bedón Rocha, es que en lo personal, para quien habla, que actualmente represento al Colegio Economista de Lima en calidad de decano, es el referente que tengo siempre de su gestión que hizo cuando pudo desempeñarse también de decano del Colegio Economista de Lima y presidir su consejo directivo, que fue una gestión, sobre todo lo más importante, transparente, que dejó incluso no solamente resultados positivos en lo económico, y la apertura que hizo para ir fortaleciendo no solamente la institucionalidad, sino la presencia del economista en el quehacer nacional. Más allá de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no?, creo que su presencia y lo más importante, quien habla y en el consejo directivo, ¿no?, que presido, fue justo esa apertura y esa señal de institucionalidad que hemos dado y la presencia de los 6 decanos. Justo quiero anunciar que en los próximos días se está convocando al Tribunal de Honor y también al Comité de Fiscalización a fin de garantizar, ¿no?, y estar vigilante también de las acciones, porque creo que lo más importante es que quien conduzca el Colegio Economista de Lima dé señales de esa apertura, de esa participación y también, ¿por qué no? Siempre es bueno la fiscalización y recoger también los aportes de personalidades que tiene nuestro ilustre colegio para conducir y modernizar nuestro colegio en favor del economista. Y lo más importante, la presencia del economista en el quehacer nacional, que también tenemos que ser autocríticos, no solo como colegio de economistas, sino gran parte de las órdenes profesionales, todavía no estamos asumiendo el reto de la contribución que debemos hacer al desarrollo del país. Para ello, en el tema que vamos a tratar, el efecto inflacionario en la economía peruana, nuestro ilustre colega César Bedón Rocha, aparte de haber ejercido el cargo de ex decano de nuestra orden profesional, también ostenta la condición de miembro vitalicio titular de nuestro colegio. En cuanto a su background, cuenta con un magíster en administración con especialidad en gestión empresarial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en la maestría en administración de negocios de la Universidad Ricardo Palma y de gestión pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de diversas universidades privadas como la Universidad Privada del Norte, San Juan Bautista, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y César Vallejo. En cuanto a su ejercicio profesional, ha desarrollado su carrera profesional por buenos años, ¿no?, desde el año 73 al año 99 en Petroperú, ¿no?, principalmente en el área de comercialización y transporte. Es director ejecutivo de la Asociación Gas LP Perú en el periodo 2005-2010, ex presidente del directorio de la empresa pública Electro Ucayali S.A. 2001-2004, es director ejecutivo de Saneamiento Básico y director general de la Dirección General de Saneamiento Básico del Ministerio de Salud 2003-2004 y otros cargos importantes, ¿no?, que ha ejercido durante su trayectoria profesional, y quienes lo conocemos, no solamente porque somos de la misma casa de estudios, creo que siempre lo ha hecho sobre todo con lo más importante, con valores y ética, más allá de lo que también reconocemos en su persona, su gran capacidad, ¿no?, intelectual y profesional. Es más,
En la página web está publicado su blog, que le hemos denominado el blog de nuestro colega César Bedón Rocha, y que siempre nos va actualizando publicaciones. Una de las políticas que ha tomado esta gestión es de darle oportunidad en la página web a los colegas que investigan, que publican una serie de artículos, ¿no? Y en ellos está también las publicaciones que está haciendo periódicamente nuestro distinguido colega César Bedón, y creo que es también una práctica que debe institucionalizarse, porque creo que un reto pendiente que está para el Colegio de Economistas de Lima es la investigación y el análisis en diferentes temas que tiene que estar presente el economista. Para lo cual quiero hacer una introducción breve sobre el tema, en la que queremos darle el mayor tiempo posible a nuestro invitado de lujo. Es que no solo en el Perú estamos en un proceso inflacionario que ya se veía del 2021 y que la tendencia es creciente, tanto para el Perú, América Latina, Europa, ¿no? Que en este último mes, en el caso de la economía peruana, hemos alcanzado una inflación anualizada, ¿no? De 8.6, ¿no? Sin embargo, las expectativas para este año, de acuerdo a la encuesta que siempre elabora el BCR en cuanto a expectativas macroeconómicas, ¿no? De junio de 2022, estaba proyectado una inflación del 7% para el 2022, indudablemente superando, ¿no? La inflación meta que establece el BCR, y creo que en esa tendencia estamos la mayoría de los países. Y en el caso peruano, lo que ha contribuido a esa creciente inflación, y seguro que César nos va a explicar, ¿no? Los factores, tanto de lo que se da en la economía peruana y que también tiene, ¿no? Algunos factores externos, es el alza creciente de los combustibles, ¿no? Que incluso con las medidas que ha podido dar el actual gobierno, en primer lugar quizás no ha sido lo más dable, ¿no? Como la exoneración del IGB a combustibles, creo que ese dinero se ha podido utilizar de otra forma para el bienestar de la población que realmente necesita el apoyo por la crisis alimentaria. Y por otro lado también el alto incremento de precios de una serie de productos alimenticios. En segundo lugar, no solo es el efecto inflacionario a nivel internacional, es más, en el caso de junio, en Europa también, 19 países que tienen la única moneda, el euro, también ha sobrepasado el 8% de inflación. Estados Unidos también está por ahí. Entonces, en el caso de Estados Unidos también, en el último año, los combustibles se han incrementado en un 50%. Entonces, no es solamente el tema de Perú, pero sí sería importante ver qué impacto va a tener en la economía, y teniendo en cuenta que las proyecciones de crecimiento no son las de las mejores para el país, porque nosotros, con los problemas estructurales que tenemos y las brechas, no solamente en los servicios básicos, sino también en la infraestructura que requiere el Perú para ser un país más competitivo, ¿no? Necesitamos un crecimiento mínimo por encima del 5% o 6%. Sin embargo, no estamos en esas condiciones porque las proyecciones, es más, tanto para el 2023 y el 2024 no llegamos ni siquiera al 3% de crecimiento. Y esas son proyecciones que incluso se está manejando a nivel del Banco Mundial y también las expectativas que tiene el propio BCR. En este contexto, un poco te hago traslado, César, de la mirada que pueda tener el ciudadano de pie y qué puede esperar un poco de qué es lo que nos queda, tanto por parte de los actores claves, el Ejecutivo, el BCR, que tiene un papel importante de la política, ¿no? Sobre todo monetaria,
Y lo otro, los actores en cuanto a generar mayor valor y riqueza y lo más importante, lo que espera el peruano de a pie, en las distintas realidades territoriales que tiene el Perú, generación de empleo. Esa es un poco la interrogante y el traslado que te hago, César, para que tú desarrolles un poco todo el análisis que está pasando en nuestra economía con relación a la inflación y también los factores externos que indudablemente estamos afectos a ello. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos los colegas y público en general que yo sé que nos sintoniza a través de todo el territorio nacional. Mi saludo y mi reconocimiento muy especial, muy especial a nuestro colega Carlos Alfredo Castro Gá, decano del Colegio de Economistas de Lima, quien creo que ha vertido algunas palabras inmerecidas para mi persona, pero lo interesante, lo importante cuando un colega economista es invitado a conversar sobre alguno de los temas de nuestra especialidad, cuando nos encontramos con un interlocutor válido, ¿no? Cuando no es un reportaje periodístico en el que las preguntas no tienen repreguntas, por ejemplo, sino donde tratamos de sacar el mayor provecho, y de eso yo me valgo, por tenerlo a Carlos dentro de nuestros panelistas, si se quiere, o animador, orientador de esta charla con el marco general que nos ha dado bastante interesante. Yo, la verdad que me siento muy honrado porque hay otros colegas que nos están escuchando y que quisieran refrescar de repente algo sobre lo que la universidad nos enseñó, sobre lo que la práctica también nos ratificó. Y en este tema, como es el tema de la inflación. Como el mismo Banco Central la llama en sus videos promocionales, el monstruo de la inflación. Para nosotros los peruanos, hablar de inflación es un tema conocido, sobre todo los que hemos sido testigos de una de las inflaciones más grandes del mundo, la del año 90, en que llegamos a 7.000, casi 7.500% de inflación al año. Sin embargo, la memoria del Banco Central de dicho año, por ejemplo, no la llama hiperinflación, simplemente habla de una inflación elevada. Hay algunas cosas que en el sector público se manejan de una manera y en la realidad para nosotros, para los economistas, para los críticos, tienen otra forma de verlo. Pero sobre todo pensando en que debemos hablar también, no solamente para los colegas, sino para el público en general. ¿Qué espera la población? En este caso de los economistas, porque somos los que más deberíamos estar involucrados en este tema, ¿no? El economista, por su propia formación, por su experiencia, por su sensibilidad y por estar inmersos en una economía social de mercado, de acuerdo con la Constitución, debemos ponernos al servicio de la población para que sepa qué cosa es lo que se nos viene, qué estamos esperando. Experiencia tenemos. Lamentablemente las generaciones más jóvenes han olvidado esto que pasó hace apenas 32 años, ¿no? Y no le damos la importancia de vida al fenómeno inflacionario. Yo sí estoy seguro de que no le damos la importancia que corresponde. Para el tema de la inflación, yo vería que hay hasta tres aspectos, ¿no? Uno, el comprenderlo, el entender cuál es su significado. Para nosotros, cosa fácil, ¿no? Pero para hacerla comprender a los demás, a veces es un poquito difícil. Lo segundo, cómo se mide esta inflación. ¿Habrá algo que revisar? ¿Habrá algo que corregir? ¿Qué decimos los economistas sobre este punto? Acaba de cambiarse, por ejemplo, el año base para la medición de precios. El INEGI ahora mide con precios de diciembre de 2001. Es un cambio enorme que se ha hecho en lo que es el indicador base para medir el aumento de precios. Hemos hecho algo, hemos dicho algo, se está midiendo bien, porque sí podríamos opinar. Y lo tercero, creo que lo más importante sería, y bueno, ¿qué nos espera? ¿O quién nos sacará de esta situación? ¿Son los economistas? ¿Habrá otra profesión a la cual habrá que reclamarle y decirle, oiga, usted, ¿por qué no contribuye con esta solución? Yo creo que no.
Es un trabajo neto, puro de los economistas, sino que no le prestamos mucha atención probablemente. Entonces, si empezamos por el tema de las definiciones, que podemos encontrar siempre muchísimas, hablar de inflación es hablar del el aumento de los precios, aumento generalizado de precios, permanente, y con cifras que podían manejarse como necesarias si se quiere, y que también pueden dispararse. Entonces, este aumento generalizado que lo vemos a cada momento en las entrevistas de televisión, cuando van los periodistas al mercado y le preguntan al ama de casa si todavía le alcanza, si puede comprar con 20 lucas o ya no puede comprar con 20 lucas, como decía un programa de televisión. Y simplemente lo que dice el ama de casa, y siempre lo he dicho, es ya no me alcanza, ¿no? No me alcanza, no me alcanza. Pero nos quedamos ahí. El análisis periodístico se queda en eso, simplemente en manifestar que ya cuál es el precio de un producto del otro, cuánto subió, etcétera. Lamentablemente, ese mismo comentario lo hace el Instituto Nacional de Estadística cuando presenta sus informes de precios. Lo único que nos dice es el mango bajó 5%, el pollo subió 4% y bajó la papa y subió la leche. Y se acabó el tema. Para eso no se necesita ser economista. Basta con hacer cálculos de porcentaje y estamos describiendo lo que pasa en la economía, pero yo no le encuentro, desgraciadamente, nunca una explicación más allá de lo que el común de los medios señala, ¿no? Hoy en día es muy fácil, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania, el alza de precio de los combustibles, el alza de precio de los alimentos. E incluso nuestras autoridades políticas, desgraciadamente, economía es economía política, tenemos que referirnos también a la parte política, ¿no? Indica con cierta razón, pero poca preocupación, de que no es problema del gobierno actual. Puede tener razón, estadísticamente medido, ¿no? Pero sí, la responsabilidad es no proponer cómo se va a solucionar, o simplemente será dejar hacer, dejar pasar que los precios caigan por sí solos. Esa no es la idea. La idea es que tomemos conciencia de qué significan estas elevaciones de precios. En cuanto a la definición, entonces, yo creo que podríamos coincidir en que cuando se observa un aumento generalizado de los precios, de todos los precios, porque hay índices para todas las características, ¿no? Al por mayor, para la industria, para la minería, etcétera, hasta para los contratos petroleros o de transporte, se utilizan indicadores de inflación, en este caso de Estados Unidos, para el precio del gas natural. Pero nosotros nos referimos básicamente al costo de la canasta básica, ¿no? Se coge un determinado conjunto de productos que son de uso de las familias, de los diferentes niveles. Hoy en día se revisa en el Perú de 26 ciudades capitales de departamento en el Perú. Antiguamente eran muy pocas las que se revisaban y en algunos casos al comienzo solamente era Lima y Callao. Hoy en día se tienen indicadores de 26 ciudades, más de 800 productos, demasiados a mi gusto. Creo que ahí hay una pequeña distorsión. Cuando ha cambiado el INEI, la base, ha incorporado mercados, ha cambiado modalidades de compra, productos que ya no pesan en la canasta familiar, como por ejemplo confección de vestidos, filmación de videos, toma de películas, revelado de películas. Hay varias cosas que han cambiado y que ya no se consideran, pero trabajar con demasiados productos, sujeto a confirmación o a comentario válido de mis colegas, distorsiona un poco las cifras. Se hace representativos a productos que no pesan lo suficiente. La información técnica que se nos da es que son los de mayor consumo, sí, pero ¿cuánto es ese mayor? Los economistas siempre tenemos esa visión. Nunca nos contentamos con lo que nos dicen, vamos más allá. Usted me dice que son los productos más consumidos, sí. ¿Qué porcentaje ha cubierto? Por supuesto que no son los mismos productos en Lima y en otras provincias del país. En, en economías como la de Chile, por ejemplo,
analizan la tercera parte de los productos que se analizan acá en el Perú. Y podríamos decir, no, qué bueno que es el Perú porque reviso todo. La mayor parte de los que yo he estado revisando, sobre todo en Latinoamérica, están en no más de 400 ítems que son analizados. Nosotros hablamos de 800 y en el Perú son más de 600. En Lima, perdón. Entonces, ahí también, ¿por qué no trabajamos? ¿Por qué no metemos el ojo en cómo es que se hace este trabajo? Que como ustedes saben, es por encuesta, ¿no? Se va a los centros de comercio y se averiguan los precios periódicamente y ahí están. Pero nos queda la duda. Otra duda más que se presenta con respecto a este tema es que acostumbramos a hablar de la inflación en Lima Metropolitana y Callao. Muy a pesar de que ya tenemos información de otras ciudades, nos referimos a la inflación peruana como la inflación de Lima. Hoy en día esto ya ha pasado por el mismo avance de la técnica, ha pasado, ya no se habla de la ciudad capital, se menciona de varias ciudades o se detalla y se dice con bastante cuidado, estamos hablando del aumento de precios en la ciudad capital del Perú. No lo vamos a confundir nunca con la inflación a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque la región Lima pues, es una región mucho más grande, con mayores facultades de aprovisionamiento de alimentos y de comidas, y como la canasta mide alimentos, bebidas principalmente, y por clases de ubicación y por niveles socioeconómicos, es bueno que hablemos ya de las inflaciones en otros lugares del Perú. Una es la inflación en Lima. Y nosotros hablamos del 8% a junio de este año. Otra cosita, en estas circunstancias, yo considero de que ya no debemos estar hablando de la inflación del mes. La inflación del mes, cuando estamos en periodos de estabilidad menores a 1%, podemos seguir mirando cómo va la economía, pero cuando estamos en un proceso de una inflación, en el caso de Lima moderada, o en el caso de otras provincias como debemos reconocerlo, inflación galopante, más de 2 dígitos de aumento de precios, ya no debemos estar hablando, qué bonito, el índice de precios de este mes subió apenas, entre comillas, 0.9%. Ya está, 1.5%. Y nos olvidamos de todo lo que estamos acumulando. Nuestra cartera no se olvida cuando va al mercado de los precios que están cambiando. Entonces, de esa manera, por ejemplo, si tocamos el tema de las inflaciones en las otras ciudades del Perú, tenemos que decir, hay 16 de las 26 regiones del Perú que ya están en inflación galopante, medida económicamente como una inflación de 2 dígitos, o sea, están encima del 10%. 16 de las ciudades del Perú. Huaraz, 13,63, casi 14% en un año. Y ojo, que los economistas siempre se nos critica porque las cifras no son muy confiables, ¿no? Siempre va a haber una crítica porque estamos hablando de promedios y de ponderados y promedio de promedios. Entonces, si hablamos de 14% de inflación anual en la ciudad de Huaraz, ya vamos viendo qué cosa es lo que tenemos en el interior del país. Chachapoyas, 12.44. Cerro de Pasco, 12.22. Y conforme aumenten los niveles de pobreza, los niveles de inflación van a ser más altos todavía. Puerto Maldonado, 11.82. Chiclayo, 11.19. Piura, 11.18. Chimbote, 11.17. Cusco, 10.87. Huancavelica 10.62, Moquegua 10.47, Tumbes 10.45, Tarapoto 10.42, no se escapan las costas, la sierra, la selva. Trujillo 10.34, Huancayo 10.28, Ayacucho 10.08, a esas son las 16 ciudades y además hay muchas otras que están ya en el 9 y pico, que nos falta muy poco para que esto se convierta en una realidad a nivel nacional. El término puede sonar feo, puede dar miedo,
inflación galopante, ¿no? El hambre, la necesidad, la carestía, son como los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Que comienzan a galopar dentro de nuestra economía. Y esta inflación galopante lo que tiene como resultado es pues el empobrecimiento mayor de las personas. La gente utiliza pues las ventajas comparativas de cada uno de los productos que consume, trata de ajustar su presupuesto, deja de consumir algo por otro, reemplaza hasta donde pueda, hasta donde pueda. Otro tema que encuentro interesante ya sería en la parte de cómo estamos manejando la situación. No basta con que la autoridad monetaria o fiscal señale simplemente, y siempre es así, más importancia se le da a lo que pasa en el extranjero que lo que pasa en el Perú. ¿Que es importante? Sí, por supuesto que sí. No podemos dejar de mirar a nuestros socios comerciales, por ejemplo. Pero abundar en un documento como el marco macroeconómico o en los reportes de inflación, con todo lo que pasa en el sector externo y no ver ni siquiera la desagregación por departamentos, es condenable. Yo creo que más deberíamos concentrarnos como peruanos que somos y que estamos trabajando en el Perú, en lo que sucede en nuestro país. Y no solamente en medirlo, sino decir, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué va a haber en julio? La inflación galopante continúa, no se va a reducir. Al menos no hay ninguna medida que se nos diga que va a apoyarnos. Estamos esperando lo que pase en el mercado internacional. Felizmente los precios del petróleo han comenzado a tener un ligero descenso que ya debería reflejarse a partir de esta semana. Debió reflejarse en el precio de los combustibles, pero seguimos con la teoría de la paridad internacional. ¿A qué le puede importar a un consumidor peruano de que le digan que la gasolina es importada? Ahí hay otros temas que ver. ¿Por qué es que no se controla, no como control de precios que es tan prohibitivo porque genera mercados negros, sino porque no se revisa, no supervisan la forma en que se cobran los productos? La economía social de mercado implica no solamente libertad de oferta y demanda, sino la intervención cuando hay fallas en el mercado. Y eso es lo que no se hace. No se hace. Yo encuentro además otro tema. Dentro de las viejas y modernas a la vez recetas para superar la inflación, tenemos que poder haber medidas expansivas y restrictivas. O que la inflación puede ser de oferta o puede ser de demanda y nos enfrascamos en la pelea de que no, yo digo que la inflación es de demanda porque la gente está demandando demasiado, está pidiendo mucho, entonces los precios suben. Y otros dicen, no, esto es de oferta porque no hay suficiente disposición de material, de bienes y servicios en la economía. Y estamos en ese plan. Y por un lado, fíjense, el Banco Central está utilizando una política restrictiva. Ahí está el aumento de la tasa de interés de referencia, ¿no? Que ya está en más de 5%. Y hemos estado en épocas no muy lejanas con apenas 0.25, 0.5. Hoy día estamos arriba de 5 y entiendo que en estos días se hace una nueva reunión donde nuevamente se va a subir la tasa de interés de referencia. Se ha Medida, elevado al 6% a partir del 7 de julio, 6%. me quedé sin, ya estamos en 6. Correcto. ¿Qué se hace cuando la tasa de interés de referencia es restrictiva? ¿Qué se logra? Menor demanda. ¿Sí? Los créditos se hacen más caros. Menores compras, menor demanda interna para el PBI, hay menor presión sobre los precios. Y por el otro lado, ¿cuál es la política que establece el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿También es restrictiva? Yo creo que no, ¿no? Los bonos que se repiten y se repiten como única solución ante el problema de la crisis, los bonos son una medida expansiva, dan dinero a la gente. Los préstamos de reactiva son dinero para que la gente se lo consuma o lo invierta.
En esta situación la inversión está en cero de crecimiento. Entonces es una mayor presión para la demanda interna. Entonces, por un lado, presionamos al alza de precios y por la otra, queremos bajarlos. La verdad Ahí, que ahí César, no hay sí, una justo, armonía. Sí, Carlos, con todo justo gusto. quería, sí, quería un poco redondear lo que tú has expuesto y creo que como economistas coincidimos con esa racionalidad, ese pensamiento y esa percepción que tiene de la economía peruana, pero sí tú lo has dicho algo, ¿qué es lo que hemos hecho como Estado, no? Porque justo la discusión, y me gustaría que incluso que el Colegio de Economistas de Lima investigue y diga cuáles son incluso las debilidades en el régimen económico para que el Perú tenga una real economía social de mercado. Y es el tema que el Estado no está haciendo su papel para que exista una economía social de mercado. Porque para que funcione una economía social de mercado no puede haber situaciones de privilegio o de dominio por algún actor o un agente económico. El Estado está justo para resolver esas distorsiones económicas que se presentan, ¿no? Por alguna situación de dominio que pueda tener algún sector, algún agente económico. Y pasa en la realidad. En segundo lugar, César, me parece lo que tú has dicho es sumamente importante. Si vemos y ya se venía esa tendencia de que se iba a presentar, y estamos hablando de octubre, noviembre del año pasado, una crisis alimentaria. Este gobierno ya tiene un año prácticamente, ¿no? Y se ha hecho sobre políticas públicas y también con alianzas estratégicas con el sector privado de aprovechar como oportunidad esta crisis alimentaria que el Perú salga, digamos, con grandes posibilidades, no solamente de generar empleo en la agricultura y aprovechar esa agricultura moderna de exportación y de poder ser el locomotor de esas economías familiares o de esa agricultura trazada que tenemos tanto en la selva y en la sierra con grandes potencialidades de productos que incluso desde la mirada del limeño ni las conocemos. Tenemos una diversidad de cítricos, como ejemplo, que por temas de calidad del producto, de condiciones fitosanitarias y más aún que no le damos esas posibilidades de industrialización porque estamos muy lejos de la innovación tecnológica que requiere el país para dar ese salto de modernidad y de competitividad, ¿no? En el comercio internacional de una serie de productos, creo que el Estado ha estado ausente en esas políticas, más allá de lo que se pueda dar, como tú bien has dicho, de créditos temporales, creo que no hemos mirado sectores tan claves que generan mucho empleo como es el sector no agrario, el sector de turismo, que también estamos muy lejos de lo que están haciendo países cercanos que sin tener ese patrimonio no de turístico desde la historia de ser un país considerado como una de las 10 civilizaciones a nivel mundial, de los pisos ecológicos y una serie de servicios turísticos que podemos brindar, ¿no? Sin ir muy lejos, Chile y Colombia reciben más turistas que el Perú. Y es más, México, si bien cierto tienen la suerte de estar junto a Estados Unidos, pero ellos hicieron una cruzada con todos los problemas que tienen tanto de narcotráfico, corrupción, hicieron una cruzada hace 50 años y han transformado en todo un emporio turístico a nivel mundial. Antes de la pandemia, México sobrepasaba los 20 millones de turistas. Sin embargo, nosotros teniendo una gran potencialidad, no hemos trabajado mejor infraestructura, mejores aeropuertos, mejor planta turística, una alianza estratégica con una mirada de mediano, largo plazo en el turismo y de igual forma creo que no hemos quedado también en el sector agrario, que es creo un sector sumamente importante, que no deberíamos estar pasando de esa magnitud de crisis alimentaria en el país, como bien tú lo has dicho. Y creo que también no se ha analizado el tema de los combustibles, de cómo mejorar la oferta de combustibles en el país, más allá de las distorsiones o de las volatilidades de precios que tiene el precio del petróleo, ¿no? Y también que está vinculado también al tema de, como bien tú lo has expresado con el tipo de cambio, ¿no? Creo que ahí debemos preguntarnos, tenemos una refinería instalada que puede ser mejor aprovechada porque ya se hizo la inversión
indistintamente si nos guste o no nos guste lo que se hizo en el pasado, pero ya le costó al país y creo que esa refinería tiene que producir mayor oferta, no solamente en cuanto a calidad de combustible, sino también en poder atender la demanda que requiere el país. Y la pregunta es, porque ese es un tema que sí, por tu expertise lo conoces, necesitamos hacer alianza estratégica, quizás traer petróleo de países cercanos como Ecuador, ¿no? Y que podamos incluso darles esos servicios de refinería. Y creo que por ahí están digamos, los lineamientos de políticas más adecuadas en diferentes frentes, tanto en la producción de alimentos como en el tema de los combustibles. Es un poco que te hago el traslado y también algunos comentarios de cómo el economista, estando en distintas realidades territoriales del país, aparte de sus expertices, aprovechar como oportunidad estos momentos de crisis para un poco conducir los procesos de desarrollo territoriales que requiere urgentemente el país, ¿no? Bueno, muchas gracias, excelente tu aporte en este conversatorio que estamos llevando adelante. Estoy leyendo también algunas opiniones de nuestros audientes y televidentes. Interesante, como nos dicen, ¿no? En medio de las crisis, pues siempre salen las oportunidades, los trabajos, los esfuerzos, ¿no? Los temas que tocas, indudablemente, pues, requieren una buena atención de parte. En algún momento, yo me acuerdo cuando me hicieron una entrevista cuando asumí el decanato, la decanatura, y el titular que pusieron es: a los economistas nos piden hacer pronósticos. Y los únicos que pueden hacer pronósticos económicos somos nosotros, no hay otros. Al que le van a decir cuánto crece, si se cae, si no se cae, si usted hace esto, cuál va a ser el resultado. No, es a los economistas. Los economistas tenemos una función enorme por cumplir en el país. Desgraciadamente muchas veces se les ignora, se les olvida, o los mismos colegas nos descuidamos del tema y lo vamos dejando de lado para que otros tomen iniciativa. Nuestro decano ha tocado diferentes aspectos de la economía que requieren una mejor visión, un mayor esfuerzo. Estamos viendo en el sector de agricultura los terribles problemas que tenemos hasta para comprar fertilizante. Es increíble, increíble lo que pueda pasar en nuestro país. Toca un tema que a mí me ha parecido siempre, por lo mismo que cuando lo he estudiado para enseñarlo a los alumnos, tanto de economía como de otras especialidades, administración, ingeniería, lo que es la economía social de mercado, que lo tenemos ya en las dos últimas constituciones, pero que no lo podemos manejar, no sabemos qué cosa es. Hay un personaje político por ahí que dice que cree en la economía social de mercado, pero no sabe ni de qué está hablando. Quiere control de precios, quiere un solo proveedor, quiere estatizar. Y eso no es pues economía social de mercado, mi querido diplomático, no quiero mencionar su nombre, pero todos lo conocemos para hablar de economía social de mercado. El tema de los combustibles, desgraciadamente, mi querido decano, la refinería de Talara solamente puede refinar 95,000 barriles de petróleo y el Perú consume 250,000. Entonces no le alcanza ni siquiera para el consumo de la costa o de la selva. El Perú seguirá importando combustibles, desgraciadamente, porque la parte de exploración fue dejada de lado, no se consigue crudo, producimos apenas 40,000, 45,000 barriles por día de petróleo crudo en el Perú versus una demanda de 250,000. El bache, la brecha es enorme, enorme. Y se agrega eso, que también tenemos otros activos de la industria petrolera que están deteriorados. Hay que cambiar el oleoducto. Se acaba de señalar que ha tenido 26 roturas, supuestamente porque es culpa de las comunidades. Hay que modernizar la refinería de Iquitos, que abastece a la zona de Iquitos principalmente para la generación eléctrica. Una refinería ya antigua y que no sale a cuenta
Los números no dan cuando se trata de hacer alguna modernización, menos aún ampliación. El tema es bastante complicado, ¿no? Requeriría que podamos formar de repente una mesa de diálogo, una mesa de trabajo de profesionales, de economistas, que puedan dar ideas, ¿no? Yo tengo varias con relación a estos precios. Yo le he dicho, por ejemplo, yo me acuerdo porque yo estuve cuando se implementó la política de precios de paridad de importación, muy atrás, con una delegación internacional que vino al Perú y nos explicó cómo trabajar nuestros precios, cuando producíamos, cuando exportábamos. Hoy en día se sigue con la misma política y lo único que se dice es seguimos al mercado internacional. Y oiga, ¿por qué sigo al mercado internacional si el gas de Camisea lo tengo acá, por ejemplo? ¿Y para qué tengo una pequeña refinería como Conchán? O cuando produzca Talara, que ya cada vez está más lejos, porque se ha retrasado más todavía el proyecto, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos trabajando? La política que se sigue en el Perú, y eso sería bueno conversarlo. La política ¿y por qué? Porque el precio del combustible incide pues psicológica y técnicamente en la inflación. Sube, como antes decíamos, ¿no? Sube la gasolina, ahora es la gasolina, el diésel, ¿no? Sube la gasolina, sube todo. Tanto por el ánimo de las personas, como porque efectivamente sube el combustible, inmediatamente suben los fletes, los pasajes. Y si suben los fletes, suben los alimentos. Y si suben los pasajes, tenemos menos recursos para poder disponer nosotros de ellos. Entonces, ¿por qué no se puede vender precios de combustibles más baratos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien ha revisado las fórmulas que Osinermin y el ministerio fijan para los combustibles? Todos nosotros pensamos de que la autoridad verá lo mejor para la población y que los precios los costos que se aplican a los precios como si fueran importados es de lo mejor que hay y confiamos, pero hay infinidad de errores que favorecen solamente al mayorista. Ahí tienes una última, va a haber un aumento mayor de precios todavía. Se ha decidido de que en el Perú solamente se vendan 2 tipos de gasolinas. Se vendían 4. Los malos propulsores de esta política decían que había en el Perú 9 tipos de gasolina. ¡Qué abuso! ¿Cómo es posible? Es irracional. ¿A quién se le habrá ocurrido vender 9 tipos de gasolina? Lo cual era una mentira, porque ya no compramos gasolina 100%, por ejemplo. Solamente en 4 departamentos del Perú se vende gasolina. Hoy en día le incorporamos 7.8% de alcohol para vender lo que se ha llamado gasoholes. Entonces, en Lima nadie vende gasolina, solamente se vende gasol. Y en 19 departamentos del Perú solamente hay gasol. Entonces, con eso se reducen las gasolinas a la mitad, pero se sigue en el mismo tema. ¿Y cómo se junta, no? La de menor octanaje se va a llamar gasolina regular, o regular, como quieren llamarlo, ¿no? Regular. Y ya no habrá 84, ni habrá 90. El octanaje a vender será 91. Oiga, y si yo consumí 84, ¿por qué ahora tengo que comprar 91? Porque el Estado está velando por mí, por el medio ambiente y mi bolsillo. ¿Qué falta en un decreto supremo cuando se habla de muchas cosas, ¿no? De la contaminación ambiental, etcétera, etcétera, pero al final en el bolsillo de las personas nadie piensa. Y yo creo que esa es nuestra obligación, más como técnicos, de cómo fijar fórmulas estrambóticas para vender los combustibles y que al final inclusive el precio que fija la autoridad como referente se toma como tal, como referente, a pesar que los favorece y cobran más caro por encima de ese precio referente y no hay ninguna sanción. El mercado de combustibles, oligopólico, 2 grandes proveedores. Ahora está ingresando un poco de importación, de competidores importadores, que está más o menos manteniendo el mercado, pero así se manejan los precios de los combustibles en nuestro país. En nuestro país eliminamos, por ejemplo, el querosene hace algunos años. Se decía que
propiciaba la fabricación de estupefacientes para procesar la coca. Entonces ya no se vendía querosene. Hoy en día, el ama de casa de una población pobre o rural sigue esperando lo que el gobierno le ha dicho, que le va a masificar el gas natural, que nunca le va a llegar a una zona muy pobre, pero sigue esperando gas natural. ¿Por qué no le dan querosene? ¿Por qué no se vuelve a vender el querosene? Pero claro, cuando uno le dice venda el querosene, lo ponen a un precio como si fuera gasolina. Entonces, sí, hay mucho que ver en el tema de combustibles. Y por otro lado, los pronósticos que se hacen son cada vez peores, cada vez peores. Yo no sé quiénes hacen pronósticos, yo creo que no son economistas, porque, por ejemplo, yo les digo, ¿cuál es la norma, la obligación del Banco Central? Obligación, mantener la estabilidad monetaria, constitucionalmente. Y el banco dijo, ya para mantener la estabilidad monetaria, la inflación no puede ser más de 2% promedio anual. 2%. Como el asunto se les escapaba de las manos hace algunos años, ya ahora dijeron, no, 2% a mediano plazo. ¿Cuál será el mediano plazo? Y después apareció el tema de la franja, ¿no? Entonces, ni menos de 1%, ni más de 2%. Es decir, una franja entre -1 y +2. Ahí debe fluctuar, en ese nivel debe fluctuar la inflación en el Perú para que el Banco Central de Reserva cumpla con su función constitucional. No hay otra, no hay otra. Mantener la estabilidad monetaria. Saben ustedes que entre el 2000, enero del 2000 y junio del 2022, 54.1% de las veces no se ha cumplido con ese pronóstico de la franja entre 1 y 3. O sea, más de la mitad del tiempo no se acierta con el pronóstico. Y peor aún, veamos los últimos meses, ¿no? Desde el año 2019 hasta junio del 2022. Incluimos la etapa de COVID. A partir de enero del 2021 ya son, en los últimos 13 meses estamos por encima del rango meta. 13 meses. ¿Y cuál es el pronóstico que nos da el Banco Central? Que recién estaríamos regresando a la franja en la segunda mitad del año próximo. Ni siquiera el 2022, el 2023. O otra cosa, ¿no? Segunda mitad. Oiga, díganme por lo menos en diciembre, pues, ¿no? ¿Por qué la segunda mitad? Ese tipo de trabajo que se presenta a la opinión pública y que no merece mayor estudio, evaluación ni crítica, deja mucho que desear. Si ustedes ven en el documento de pronóstico de inflación, van a ver una nube de puntos. Ya no es ni siquiera entre 1 y 3, le dicen va a ser entre 3 y 8. ¿Qué dijo el Ministerio de Economía en el marco macroeconómico multianual en la emisión de agosto de 2021, ¿no? Que es la previa? Inflación para el año 2022, 2.8%. A pesar que en ese mes ya estábamos por encima de 3, 2.8. Y en la revisión hecha hace poco, en abril del 2022, estiman que la inflación este año va a ser 5%. Estamos en más de 8. Entonces, en los pronósticos también hay que tener bastante cuidado, porque con esos pronósticos es que trabaja la empresa, trabaja la industria, nos exigen a los economistas hacer pronósticos. Entonces, yo no quisiera que se crea que los pronósticos que aparecen en el marco macroeconómico o en el INEI, con la disculpa de los colegas que sí son colegiados, obedezcan a informes de economistas titulados y colegiados, con responsabilidad César, al social. respecto, es importante lo que tú has mencionado. Lo que tú has mencionado. En cuanto a las cifras del marco macroeconómico multianual y también las estadísticas del INEI, creo que el marco macroeconómico multianual cumplió su función en la época que no apostamos por la planificación del país.
más aún con enfoque territorial, ¿no? De aprovechar tantas potencialidades que tenemos, ¿no? En el territorio. Sin embargo, no tenemos un plan de desarrollo. ¿Qué es lo que le toca por parte del Estado? ¿Qué es lo que le toca al sector privado, a la sociedad civil por parte de los colegios profesionales que somos y debemos ganarnos un espacio sumamente importante en ese proceso de mirar más allá de lo mediático y del corto plazo? Y es más, me acuerdo de que se trabajó un plan de diversificación productiva y en realidad no se concretó en un proceso y los retos que deberíamos asumir todos los actores participantes en en ese proceso de planificación, buscando esa diversidad productiva que requiere también el país en el aprovechamiento de una serie de recursos, ¿no? Creo que hemos abandonado tener un norte como país y eso no nos ayuda justo a resolver problemas tan estructurales como esa empleabilidad informal que tenemos, que es una tasa sumamente elevada y más aún con el COVID se incrementó por encima del 70%, llegando en algunos casos el 80%, como ha sido en Dime Callao. Y creo que estamos en la deriva, seguimos perdiendo, ¿no? Generaciones de peruanos y no pensando en esos jóvenes, tantos hombres y mujeres, de poder tener un empleo de mejor calidad que le produzca mayor bienestar para las futuras generaciones de peruanos. Creo que no estamos pensando en ellos. Y concuerdo contigo, César. Bueno, ese aspecto, imagínate, ni siquiera se cumple con el acuerdo nacional, con una base para la planificación, como es el acuerdo nacional, que también tuvo su importancia. Y recuerdo que los candidatos a presidente de la República iban a la sede del acuerdo a poner su firma, como que se comprometían a desarrollar los lineamientos del plan del acuerdo nacional. Terrible, terrible. Falta de previsión, falta de visión de mediano o de largo plazo. Hoy en día, ya que menciono esto, cuando estudiaba en la universidad hace muchos años, en la época de Cachimbo, definíamos corto plazo en el año, mediano plazo, 10 años, largo plazo, más de 10 años. Hoy en día el largo plazo es hoy. Gracias. Hoy día descubrimos infinidad de cosas, hay nuevos inventos, nuevos descubrimientos, y la situación cambia drásticamente de un momento a otro. La planificación y la dirección estratégica se ha dejado por de lado. Hay todo un sistema en el sector público, ¿no? Que también yo pienso que debería ser para el sector privado, no solamente el sector público debería tener planeamiento y por lo menos saben cuánto gastan sus consejos municipales. Recuerden que han dicho que los van a despedir a los gobernadores que no cumplan con ejecutar su proyecto de inversión. Será como otra de las promesas que se nos hizo y que probablemente no se pueda cumplir, ¿no? Pero si vemos, creo ya para finalizar, si vemos un poco lo que se nos viene, miremos, inflación galopante en el Perú. Yo insisto en llamarlo así porque para mí Lima no es el Perú. Inflación galopante en el Perú. Desempleo que todavía no se recuperan los niveles pre-pandemia. Y un menor crecimiento cada vez menor del Producto Bruto Interno. Estamos bajando los porcentajes de crecimiento, estaríamos cerrando por debajo de 3. Y algo más, mira, no le preocupa el tema de la inflación a las autoridades. No les preocupa. Si lo revisas en el marco macroeconómico, no hay un análisis de la variable inflación. Solamente en el cuadro 1 de algunos pronósticos ponen la tasa de inflación que he hecho referencia, pero que no la calcula el Banco Central. ¿Qué es lo que dice? Como una nota al pie, calculado de acuerdo con la encuesta macroeconómica que se hace todos los meses. De En la expectativas económicas. encuesta, sí, entonces no hay ni siquiera el análisis. Yo recuerdo, y creo que te lo conversaba antes,
El Banco Central tenía antes una política más proactiva, estaba preocupado. En este momento debería tener juntas, creo yo, todas las semanas, por lo menos con los actores del mercado. O estamos esperando que se caiga solito, que la inflación alta se vuelva normal y que ya no pase nada. Yo recuerdo haber participado algunas veces con el Banco Central cuando se veía, por ejemplo, el tema del aumento del precio del gas para las amas de casa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no pueden llamar a los agentes del mercado? ¿Qué formas hay? ¿Cómo se puede hacer? Lo que más le molesta a la población no es que se presenten los fenómenos económicos, que suban los precios. Ah, bueno, que suban, pero que también yo pueda comprarlos. Yo creo que esa es la norma, ¿no? ¿Por qué me voy a preocupar tanto si al final el precio puede subir, pero yo puedo seguir adquiriéndolo? Pero si sube y no me dicen qué solución va a haber, que no sea la del bono, porque eso es malo para la economía, no podemos seguir viviendo con la población sujeta a bonos. Por ahí he visto bonos que se aplican en Venezuela hasta para la niñez escolar, para los jóvenes aspirantes. Hay como 7 tipos de bonos, estamos por ahí también. Eso no sirve, lo que la gente quiere es trabajo, Empleo, empleo, así es. empleo, ¿es cierto? Y en el Ese es tiempo de ese empleo el de mejor panorama. calidad, así es. La informalidad también es un tema que el economista no puede estar ausente, César. No es posible que tengamos esa empleabilidad informal en esos porcentajes tan altos, por encima del 70% en promedio a nivel país, y también en unidades económicas. Creo que ahí estamos desperdiciando oportunidades de cómo esa micro y pequeña empresa, como lo han hecho en otros países con inteligencia, con políticas, ¿no? Por parte de lo que le toca al Estado y en alianza estratégica con el sector privado, más aún si se hace esa alianza con la mediana y gran empresa, de cómo articular a esa micro y pequeña empresa como proveedores en el futuro de bienes y servicios de esa mediana y gran empresa. Ahí va a ser la real sostenibilidad de estas unidades económicas. Lo hicieron los países asiáticos, en algunos países latinoamericanos ha funcionado y es donde realmente se mantienen esos puestos de trabajo en esa micro y pequeña empresa. Es la mejor solución en cuanto a que sean sostenibles, porque sabemos que la micro y pequeña empresa, así como se crean, salen del mercado también rápidamente, ¿no? Hay mucho que conversar ahí. Yo no estoy de acuerdo cuando se le critica a la pequeña empresa y se le habla o a algunos informales y se le habla, por ejemplo, de evasión o elusión tributaria, ¿no? Porque todos pagamos impuestos, todos pagamos impuestos. Pagamos impuestos indirectos a cada momento de nuestra vida. Sin embargo, se dice pues que hay una costumbre de no pagar impuestos. Y alguna de las soluciones que se dan en estos casos es, por ejemplo, si el canal último de la cadena de valor no paga impuesto, bueno, ya pagó antes, ¿no? Probablemente, ya pagó a su proveedor y pagó con impuestos que los absorben sus costos. Entonces, ¿por qué no se cambian los porcentajes de impuestos? En primer lugar, el impuesto general a las ventas, ¿no? ¿Por qué no cobra más de 18 en el origen y no llega a cobrar nada al final? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer? Si yo sé que al final nadie paga, bueno, lo que no pagaron lo agrego en la fuente y los demás canales, conforme van agregando valor agregado, ya no cobran impuesto agregado. O sea, nosotros tenemos que darle vuelta a todas las concepciones que se dan y que nos mantienen en esta situación, porque hay que analizarlas definitivamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros decíamos programas a través de la compra de combustibles, ¿no? Los taxistas pueden exigir su boleta y tener registrado su número de DNI y con ese DNI el Estado les puede dar bonos o subsidios, que es lo que se hace en otros países, ¿no? Conforme paga impuesto, le devuelvo el dinero. No que solamente se le devuelve al transporte pesado. Lo demás no interesamos. Para la Es, clase media estamos en nada. No hay ninguna ayuda, ninguna esperanza, nada. Más impuesto, más impuesto. Hay diferentes formas, creo yo, y sugerencias y los ejemplos que señala
de los países asiáticos, sobre todo en educación, son muy, muy importantes, muy importantes. Sí, Bueno, César, estoy de acuerdo y con lo último me quedo porque en realidad el sistema tributario no ayuda a la formalización y con inteligencia, como un ejemplo que has dado, los taxistas dentro de los impuestos que pagan, ¿no? Pagando solamente el impuesto del combustible, hasta se puede generar un régimen previsional para ellos, ¿no? Como lo han hecho en otros países. Creo que, como tú dices, hay mucho que estudiar, mucho que investigar y también mucho que proponer. En realidad, César, te agradezco desde aquí tu presencia y espero que no sea la última vez. Y me quedo también con la propuesta que tú propones de trabajar el tema energético a través de la orden profesional y ame la propuesta de juntar profesionales de tu valía profesional y más aún con la experiencia que tú has conducido el colegio, de darle ese salto de investigación, de análisis y de propuesta por parte de la orden, más aún de que se trata de un tema tan importante como es el tema energético en el Perú. bueno, a mí solamente me queda ratificarte mi agradecimiento, mi reconocimiento por esta oportunidad de conversar contigo y con nuestros colegas acerca de nuestra hermosa y querida y a veces poco reconocida profesión. Saber cuál es nuestro espacio, dónde estamos, qué tenemos por hacer. Y con tu valiosa participación y sobre todo nuestro decano pues tiene esa característica que le gusta ir agrupando más gente que trabaje para el colegio, ¿no? Entonces siempre nos invita y así pues hemos hecho de que hoy en día tengamos la institución representativa de los economistas número 1 a nivel nacional. Muchas gracias Sí, nuevamente, Carlos. Felicidades en tu gracias, trabajo. César. Y antes de que nos retiremos del espacio, están presentes los colegios profesionales de economistas de Táchira y Zulia, del estado de Maracaibo, ¿no? Presente en este programa. Esperamos pronto tener coordinaciones con ellos y hacer alianza estratégica también con colegios profesionales de otros países. Formidable, Un formidable. abrazo, César, para tu persona Felicitaciones, felicitaciones. y ya, Gracias, Carlos. un abrazo. Y los esperamos el próximo sábado y no se olviden, es importante la colegiatura hábil, como bien lo ha mencionado nuestro ex decano, por cuanto es la mejor forma de ejercer la profesión, más aún si se trata de un economista. Gracias.